haciendo mucha resistencia, ¿no? Sí. Me encuentro en el medio del río Carrera, en el Paso Mayer, absolutamente en el medio de la nada y acompañado de mi amigo Yago, otro motoviajero que viene en dirección contraria. ¿Y cámara de atrás? Estamos intentando cruzar las motos con unas cámaras de camión, un sistema que llevo años pensando y que probé hace unos días con unos amigos, pero en aguas mansas. El sistema está pensado para poder cruzar un río profundo una persona sola, poniendo 2 cámaras de camión en el lateral agarradas con cinchas, entrar en marcha en el río y una vez en lo profundo tumbar la moto, de tal forma que una persona sola, sin mucho esfuerzo, pueda tirar de ella. Y ahí está, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Lo sacó, vamos! Pero hoy en Aguas Bravas estamos cometiendo varios fallos. El primero, que la cámara trasera es demasiado grande y no permite tumbar la moto fácilmente. Es que es la de atrás, sí, hay que quitarla. ¿O no le tapa el escape? Es que hay que arrancarla igual. ¿Está llegando al escape ya? No, le quedan unos 10 centímetros. Y cuando estamos en mitad del río, con la moto enterrada en el suelo y pretendemos ayudarnos del motor para avanzar hasta lo profundo, una pieza genérica que vale $10. ¿Está entrado algo o qué? No sé, no creo. El relé de la bomba de la gasolina se come la batería, algo que voy a tardar días en averiguar. Qué liada, chaval. ¿Sabes cómo va a ser esto? Sacarla de atrás para atrás, ¿no? Yo lo tengo acá. Y ahora veamos cómo mierda sacamos una moto de 220 kilos enterrada en un río caudaloso y profundo, con el agua congelada y entre 2 personas. Porque no la hago con esa acá. La moto está enterrada y pesa demasiado como para poder empujarla entre los dos, así que lo primero que tenemos que conseguir es darle la vuelta. Para eso cortamos la cuerda, que es demasiado corta, y ponemos una más larga por si acaso se nos va la moto, no perderla. Así, llegué. Llegué. Quitamos la cámara trasera, que es demasiado grande y nos impide tumbar la moto. Súbete esto. Sacándola más atrás. Sin esas dos cosas, la moto se tumba sin problema y el sistema funciona. Flota. ¿Lo ves? Sí. No, pero ahí flotando sí la vamos a llevar. Entonces está atada, ¿no? Nos tenemos de vuelta, ¿no? Sin mucho esfuerzo conseguimos que gire sobre sí misma y la enfilemos hacia la orilla. Dale, dale. Espera, espera. Voy llegando a la mira. Endereza un poco. Vamos bien, vamos bien. Ahí va, ahí derecha. 1, 2, sí. Espera, espera. Mira a ver cómo está eso. 1, 2, sí. Uy. 1, 2, 3. Atrás. 1. Ahora. Ahora sí. Vamos. 1, 2, sí. Ahí va. Vamos. Ya estamos por el pedito. La altura que tenía. La tengo, la tengo, la tengo. Ahora sí. O sea, me puedo cargar la moto, ¿no? Con la moto fuera, ya a salvo y cagados de frío, regresamos al campamento y al fuego. Bueno, hemos tenido un error claro y es que la prueba de flotabilidad era con 2 cámaras de camión, una delante y otra detrás, y funcionó perfecto. Al poner la de tractor atrás, nos hacía mucha fuerza, no sé, no flotaba, la verdad. El frío, ya os digo que me ha debido de congelar la neurona porque lo estoy contando mal. Mis 2 cámaras son de camioneta y la de Yago de camión. A ver, hemos tenido un problema y es que
yo traía 2 cámaras como la de delante, pero una de ellas estaba pinchada, me la cambiaron por una nueva de la misma medida, pero no es la misma medida. Debe ser el mismo diámetro, pero no el mismo grosor. Fue duro porque estuvimos prácticamente 40 minutos Sí. con los pies en el agua. Y yo las manos para sacar las cinchas y... Así que estoy calado y nada, hemos venido al fuego, vamos a secarnos, a tomar otro café y a pensar. Bueno, estamos entrando en calor, ya estamos casi. Así que estamos planeando el segundo intento. O sea, el problema era la de atrás. Entonces, creo que si arranca la moto, que es lo primero, que puede que no arranque porque estaba la batería regulinchi. Entonces vamos a poner con el arrancador. Si arranca la moto y vemos que no ha pasado nada, yo digo de hacer un segundo intento tal y como está. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Siguiente error. Hace unos días hicimos una prueba en Coyhaique y la moto flotó y no entró agua en el motor, pero sí que entró por el tubo de escape. ¿En el tubo o en el escape? Agua nos tiene. En ese momento pensamos que era por la boca. No, está bien seco ahí. Así que hoy, antes de entrar al agua, le he puesto un tapón que fabriqué ayer con una lata. Y falta el último detallito, que es tapar el tubo de escape. El problema es que tanto el otro día como ahora el agua no entra por la boca del escape, Vamos, el sol ilumina. sino por otro sitio. Mirad. Te digo que agua del escape sale, ¿no? ¿Sale? ¿Del escape? De la junta ahí. ¿Le habrá entrado agua al escape a pesar del invento? Por ahí no habrá chupado un poquito por la vereda porque sí escupí un poquito de agua, pero no, pero para mí va a arrancar. ¿Tiene una vereda que está floja ahí o es así eso? No, puede estar floja. ¿No? Para mí no. No, al motor no le ha entrado, está en el tubo. Está en el tubo, sí. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Lo que pasa es que hay que tener unos huevos terribles. Levantarla, ponerla entre los dos de pie. Para que caiga el agua del tubo. Porque, pero para mí no arranca porque no tiene fuerza la batería, ¿no? Porque me busca arrancar. Sí, ahí busca arrancar. Le metemos el cambio y la levantamos. Sí. ¿Tanto levantaron estos locos? La levantaron como si nada, tío. A ver, ¿y si pillamos? No, pero es que... No sé. Hostia, tío, es que ni la movemos. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo le No levantaron? hay un árbol, si hubiera un árbol la encinchábamos. Hija de su madre. Siguiente cagada, la técnica para levantar una moto entre dos es tirar de las horquillas. Pero hijos de puta, ¿cómo la levantaron, tío? Cualquier endurero lo sabe, pero ni Yago ni yo lo somos. Es imposible. No sé cómo han hecho para levantarle. Pero eran dos, o sea, tampoco eran Stallone y Schwarzenegger, ¿eh? El otro día Claudio y Leo la levantaron así, de las horquillas, sin mucho problema. Y si nos agachamos y nos la ponemos al hombro. Pero no me fijé cómo lo hicieron y tampoco le di mucha importancia en ese momento, claro. Una, así. Ahí va, ahí va. No, no, no. Hemos estado cerca, ¿eh? Ya antes de morir, digo. De que se nos cayera uno encima. Y el otro día estos cabrones de Leo y Claudio la levantaron como si nada, tío. En nuestra defensa diré que el otro día las circunstancias eran un poquito mejores y que yo también ayudé algo. Pero la verdad es que si hubiéramos tirado de la horquilla, igual lo hubiéramos conseguido. ¿Qué mierda de personas somos? Bueno, ¿qué? ¿Cruzamos tu moto? Y sí, Vamos vamos a evaluar eso. Luego volvemos, Ducatán. Vamos a joder la otra. Decidimos cruzar la moto de Yago, para lo que el sistema es parecido pero no igual.
Mi plan es cruzar la moto por la huella de los 4x4, que aunque es corriente arriba, es menos profundo y de pasar algo, como ha pasado, puede salvar la moto. Yago quiere pasar su moto, que es mucho más ligera, por la parte estrecha del cauce, más profundo, más caudaloso, pero a favor de la corriente. El problema es que si pasa algo en el medio y tenemos que poner la moto de pie, entrará agua en el motor, seguro. Por otro lado, su moto es mucho más ligera, así que la idea de Yago es cruzarla con una sola cámara y atar la cuerda para dejar que la cámara se desplace río abajo, al igual que hizo ayer con el equipaje. Vamos a darle, Charlie, no puede fallar. No está muy arriba la cámara. Pero la moto pesa más arriba, ¿no? No sé si esto es precisamente como lo imaginé, pero ya estamos. Ahí Charlie está volando el dron, ya la moto está en el agua. Tenemos la cuerda de seguridad y ahora hay que tumbarla. Y entre los dos vamos a intentar llevarla. ¡Flota, Charlie! ¡Flota! Mira, ahí solita está. En este caso también hemos cometido un error, y es que hemos atado la cuerda a la estribera de la moto y lo que deberíamos haber hecho es atar la cuerda a la cámara. Ahí. Obviamente a posteriori es muy fácil ver las cagadas, pero en este momento estamos adrenalínicos, cagados de frío y con un dron sobre nuestra cabeza. Afortunadamente la moto pesa poco y somos dos para levantar y evitar que entre agua en el motor, aunque va a estar muy justo. A ver, espera. Creo que no. Ya lo tenemos. Vamos, Charlie. A ver si lo ponemos en marcha. Sí. Yo digo ponle marcha, Charlie, ¡Vamos! Ah, está nubulada ahí. No puedo ni mover los dedos, tengo totalmente congelados. ¡Vamos, Charlie! ¡Un éxito! Finalmente, una locura, rozando lo demencial, lo que acabamos de hacer con Charlie, pero ya se acaban de conocer las caras, la relibreta con Ducatán, y acá ahora... Claro, es la primera vez que se encuentran. La primera vez que se encuentran cara a cara, y ahora vamos por la segunda parte. Vamos a levantar la moto de Charlie a ver si podemos sacar el agua del escape y de alguna forma la vamos a cruzar. ¡Vamos! A partir de este momento van a pasar muchas cosas, así que os lo voy a contar rápido para que esto no se haga eterno. Yago y yo subimos la moto al árbol con el fin de intentar ponerla vertical y que eche todo el agua que ha entrado en el tubo de escape. Igual
así se arranque debería caer más agua. Cuando la tenemos arriba, antes de ponerla vertical, nos damos cuenta que el arrancador no tiene batería. Así que de nada sirve, porque si la conseguimos poner vertical, necesitamos darle al arrancador para que tire todo el agua. Esta tiene que estar puesta sí o sí, porque es lo que tiene que tener. Claro, o sea, tiene que estar conectada. Así que la bajamos. Siguiente plan, ya no sabemos por qué le trabamos. C, el D, el F. ¿Qué número de plan es este, Charlie? Ya? A ver si la pecho con la rarineta y a ver si podemos hacer arrancar a Ducatán y a ver si carga la batería. A ver. Intentamos arrancarla al empujón, pero en el lecho de un río ya os adelanto que es prácticamente imposible. ¿No quiso arrancar? Vamos a probar de dar la vuelta y pecharla por el otro lado, porque acá nos quedamos sin envío ya. Segundo intento, se arranca Ducatán. Miren las circunstancias en las que estamos. Vamos. Vamos, rarineta. Vamos, rarineta. No. Solo no, sino que coño. Claro. Ya lo tenemos, vamos un tiro más, vamos hasta allá, está pasando el charco. La idea ahora es acercar la moto de Charlie al campamento. Ay, qué difícil que está pechar en estos terrenos. Pero vamos, vamos. Vamos. Ay, qué locura hermosa. Este Charlie está más loco que yo. La p madre. ¡Lo logramos! Qué divertido, sí. Oh. Que no me pasaba tan bien. Bueno, con mucho esfuerzo hemos traído mi moto empujándola hasta aquí abajo. Entonces, tenemos un plan H. Y es que Yago se va a los carabineros a ver si tienen un arrancador o un cable, porque después de todo lo que hemos planeado de esto que lo había visualizado toda la vida, hemos tenido dos errores. Uno, una de mis cámaras era muy pequeña y por tanto hemos tenido que inventar poner la suya detrás y no ha funcionado. Con las dos delante creo que habría funcionado, pero ya estábamos en el agua y la moto se ha quedado sin batería. Teníamos miedo de que podía haber entrado agua por la admisión, la hemos sacado con mucho esfuerzo y fuera hemos visto que tiene agua dentro del tubo escape, porque el tubo escape tiene una arandela que me viene dando por... Arandela no, abrazadera. Esta es la que estaba suelta. Esta en concreto que une el tubo escape y que viene suelta desde el serrucho argentino y probablemente antes. Y por donde, obviamente, en un río entra agua. Esa floja le puso dentro una especie de cobre. Y con el serrucho todo sufre y vive. Que venía clink, 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 clink y ha entrado agua por el tubo escape por ahí. De todas las variables posibles, estas eran imprevisibles, pero estas cosas pasan y las vamos a solucionar. Bueno, no te quedes enganchado, por favor. Yo te espero aquí y voy a ir preparando la moto para la siguiente idea de casquero. Yago se va a carabineros a buscar unos cables o un arrancador, mientras yo acerco la moto a un árbol con el fin de levantarla con cinchas. Todo va a salir bien. Espero que cuando vuelva no hayas tirado ningún árbol, no hayas hecho nada raro, No las tengas todas contigo. Bueno, mientras viene Yago, estoy cargando el arrancador de mi batería con una power bank y con la abrazadera estaba floja, ha entrado agua en el tubo de escape. Entonces sí o sí tenemos que levantarla y no somos capaces. Yo no sé cómo Claudio y Leo el otro día lo... El truco para levantarla es hacerlo desde las horquillas. Así es como lo hicieron Claudio y Leo el otro día, pero yo en este momento no me acuerdo. Bueno, ya, tenemos cable. ¿Cables? Habemos cable. Ya tenemos cable. Perfecto. Yago regresa con unos cables de carabineros. La idea es intentar levantarla con el árbol, pero rápidamente nos damos cuenta de que el árbol... Claro, que ahora no lo pone y levanta porque está trabado. Claro. No va a aguantar el peso de la moto. Hacemos un intento de arrancarla con las pinzas. Así que desistimos e intentamos directamente arrancarla con su moto, tal y como está. Rojo positivo, ¿no? ¿Estás?
Voy. ¿Qué pasó? Ah, no me dejes que caes. No, No sé. Murió la moto. no, no. Me quemado algo. ¿La tuya buscó de arrancar? Sí, Esta murió. Murió. y está positivo. No, murió el tablero, murió todo. Podemos haber matado una cagada importante. Sí, se puede haber quemado algo, supongo que, no sé. Pues estaba positivo o negativo, ¿no? Sí, sí. Alejandro. Ahora son 2 motos en vez de una. ¿Cuál es la situación ahora? Que la realinita tampoco anda, pues la puente ya no funciona, evidentemente hemos mandado a una cagada, así que ahora tenemos 2 problemas en lugar de uno. Tras unos momentos de crisis descubrimos que afortunadamente Buenas noticias, era el fusible de 10. ha sido un fusible. Si no, Charlie, eran 2 por 1, Lo peor es que no podemos parar, entonces vamos a ver si yo tengo fusibles de recambio, que creo que sí, para intentar otra, ¿sabes? Porque estamos muy tontos. ¿Cuánto es? De 10 amperes. 10 amperes. Muy bien. ¿De qué color lo quieres? El que sea rojito, así nos descompaginamos. Bueno, lo bueno es que ya sabemos que no nos quedamos sin moto. Tenemos una todavía vigente. Bueno, lo vamos a cargo. Vamos. Vamos, Venga. Charlie, que seguimos vivos, el plan sigue. Vamos a romperla otra vez. Es muy difícil. Está muerta la batería. Debería de haber girado más rápido el burro, por menos. Pero con este sí que va, ¿eh? Con este sí que la gira. Y entonces, qué raro, porque esta batería le está pasando corriente directa. Es muy raro, tío. Es raro. Con su moto tampoco conseguimos arrancar la mía, así que desistimos y llamamos a Alejandro para que venga a buscarnos mañana. Tiene huevos, tío, que una historia tan sofisticada que habíamos planeado falle por la batería de mi moto. Bueno, no es la batería, o sea, yo creo que es la consecuencia. Sí, no, pero la batería estaba flojita. Sí, estaba floja la batería, pero al entrarle agua por la junta esa, que el otro día entró, y dimos por hecho que era por el agujero. Pero lo que estaba todo el rato sumergido era eso de ahí. Sí, apenas le diste arranque, tiraba mucha agua por ahí. Bueno, vamos al fuego, que en el fuego siempre se piensa mejor, ¿o qué? En fin. Bueno, las penas con chorizo y queso y pan Se pasan mejor. son menos penas. Son las 7:30. Hemos hablado con Alejandro. Mañana viene a las 12 a traernos una batería o un arrancador de moto. Y a esa hora habremos recogido todo y ya que sea lo que tenga que ser. O salgo en moto o dejo la moto y salgo en camioneta. Si no arrancara, si arranca y carga la batería, me la juego y cruzo. Pero si no, no tengo muy claro que esa batería esté bien, no cruzo, porque del otro lado del río ya estoy solo y hasta un sitio donde haya un taller o algo son 200 y pico kilómetros. Y no hay nada, es todo Y no. limpio, es un riesgo realmente. Bueno, día increíble, ¿no? La verdad que sí. Hemos cenado un poco de queso que nos quedaba y unas aceitunas que traía. Está raro, ¿no? Porque la aceituna es como muy española, ¿no? Y la lleva el argentino. El asado, que es argentino, lo hace el español. Nos queda un fuego increíble. Y joder, qué día, tío. Es que qué felicidad, ¿eh? Sí, la verdad que ha estado muy divertido. Lo bueno es que las 2 motos se han conocido finalmente y están del mismo lado. Sí, una está durmiendo desde hace horas. Y la otra con ganas de salir de fiesta. Bueno, mañana yo espero que traigan una batería y que pueda seguir camino, porque sobre todo espero cruzar el río, porque es que el sistema funciona. Buen día. Todo tomando color. Bueno, ¿qué serán las 9 ya? No, 10. Las 10 de la mañana. Hemos dormido, ¿eh? Uf, qué bien.
Entonces, Alejandro está viniendo, va a llegar como en 1 hora o 1 hora y media. No sabemos todavía si trae una batería para mi moto o solo un arrancador. Yo creo que con el arrancador arrancará la moto, esperemos. La cosa es que la batería, paralelamente, esa batería viene desde Cúcuta, en Colombia, y está muerta por completo. Entonces, aunque la consigamos arrancar, Un riesgo, Charlie, porque del otro lado. no hay nada. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que a un niño de 50 años tú no le puedes quitar el sueño de cruzar un río con una cámara de camión. Entonces, soy capaz de cruzar la moto a un lado, cruzarla al otro, decir ¡funciona! Y volver a O'Higgins hasta recibir una batería. Sobre las 12 de la mañana llegan Alejandro y Katy. Bueno, han llegado refuerzos. Ha llegado Paso Mayer Company a la salvación. Chicos, gracias por venir. Vamos, Charlie, hoy en día. Hoy es el día. ¿Sale agua? Sí, pero si no salió agua. ¿Por dónde? Ponemos la moto vertical y sin agua ya en el tubo, la moto tampoco arranca. Lo que ha fallado inicialmente es el relé de la bomba de la gasolina. Una pieza genérica que vale $10, que se puede encontrar en cualquier sitio y que ha fallado en el peor momento del viaje. Exactamente igual que me pasó hace 10 años. También en el peor lugar posible, en Madagascar y en el medio de la nada. Dice que va a intentar encontrar a tanta gente como pueda para que vengan y nos ayuden a Empujarla. 30 minutos andando. Y sí, el azar, el guionista, la Pachamama, el destino o como queráis llamarlo, Va, abajo. Sí. siempre me deja tirado en el peor momento. Lo que tienes que hacer es sacar la bujía y secar lo que hay adentro de humedad, secarlo. Es posible que haya entrado agua a la bujía esta de aquí. Llamo a Selfo de Ducati Perú y lo que me recomienda es que miremos bobina y bujía. Bueno, he sacado la bujía. Con la bujía fuera hacemos la prueba con un destornillador y parece que llega a chispa a la bobina, pero no a la bujía. Con el desarmador sí parecía que salía chispa, porque Sí, sale chispa, seguro. es muy posible que la bujía esté cruzada. Vale. Así que en este momento concluimos que lo que ha pasado es que se ha cruzado la bujía, lo que supone game over. Lo que tienes que hacer es llevarlo nomás a un taller para que puedan encargarse sobre el tema de... Sí que vamos a extrañar este lugar, Charlie, Es nuestro hogar, Ha sido nuestro hogar por 2 largos días. totalmente. Creo que todo aquel que cruce el Paso Mayer en moto debería venir aquí a hacer un tributo. Finalmente toca regresar a Villa O'Higgins en camioneta y encargar una batería nueva, unas bujías y la abrazadera del tubo de escape, lo que estando donde estoy puede tardar semanas. Buenas tardes desde Posada Paso Mayer en Villa O'Higgins, al sur de Chile. Acabo de regresar, bueno, más o menos, de España, donde he pasado unas semanas. Lo más importante es esto, mira. La moto no tenía nada importante, ahora os lo cuento después, pero deciros que me he ido a España a varias cosas, he arreglado el ordenador y alguna otra cosa más que luego os cuento. Yago y yo nos despedimos un par de días después cuando se confirmó que las bujías tardarían muchos días en llegar. Bueno, Yaguito, ha sido un gusto, de verdad, tío. Hermano, realmente Lo único que me jode, y lo he dicho ahora, es no terminar esto contigo, tío. Es lo único que me jode. El resto, pues mira, por algo son las cosas. ayer cuando cenamos le decía a Charlie, he conocido muchos aventureros y locos también, pero ya esto roza lo sé. Lo demencial, lo más loco es que funcionó. Y te habrás dado cuenta que con la edad no vas a mejorar, ¿no? Viendo tu espejo unos años mayor. Yaguito, un excelente compañero de viaje, de berenjenales y una de esas personas con las que da gusto que te pasen cosas porque siempre tiene buena cara, mejor talante y alguna idea peor que la anterior. Buen viaje, amigo. Nos vemos en el camino. Hala, te veo en unos días. Cuídate mucho. Chao. Gracias. Mientras llegaban las bujías, la batería nueva y la abrazadera del tubo de escape, decidí que lo mejor era aprovechar el tiempo y volar a España, para arreglar el ordenador y para más cosas, pero sobre todo porque he cambiado todo el equipo de grabación a DJI y recibirlo en Chile o Argentina tardaba mucho y había riesgo en aduanas. He llegado a un acuerdo con DJI
para cambiar todas las cámaras. Y como me estaban dando muchos fallos de algunas de las cámaras que llevaba, en el próximo capítulo os cuento más sobre las cámaras. Pero ya que fui a España, aproveché para más cosas. Bueno, aproveché para cortarme el pelo otra vez, que nunca viene mal. Aproveché también para ir a que me diera a la espalda un osteópata muy bueno que conozco, Jordi, en Andorra. Bueno, han pasado 2 horas, que este señor me ha crujido. Y la sentencia es... La sentencia es que no estás lesionado y, por supuesto, que puedes andar en moto. Yo le conocí, era fisio de KTM, estaba tratando a Benavides en su lesión para que llegara al Dakar del año pasado y llegó, bueno, de este año, del 25, y llegó. ¿Y motocross puedo hacer? Puedes hacer motocross. En 35 años de consulta no le he prohibido a nadie hacer motocross, o sea que no vas a ser tú el primero. Y ya aproveché, importantísimo esto, y me fui a por mi Desert X Rally, con la que tuve el accidente. Aprovechando el viaje me fui a recoger la Desert X Rally del accidente, para lo que me compré un accesorio que no tenía y que me hacía mucha falta. Bueno, estoy con Manel, me estoy haciendo una persona adulta ya era hora. ¿Cómo le llamas al carrito? El Ducatán. El Ducatán. Me compré un carrito. Estuve con Isaac y con Mikey haciendo la Power Lap. Vamos a ver si lo de las hostias con esa rally es cosa tuya o es la moto. Exacto. Pues si no caemos, será claro que es cosa tuya. Bueno, chaval, ¿empecéis vosotros? Venga, va. Ya me ha hecho daño. Yo voy a perder. Empieza el principiante, ¿no? Sí. Luego el pro y luego el amateur. Luego el cliente. Cuando quiera. ¿Qué te ha parecido la Power Lap? Bien, me acuerdo mucho las palabras de mi fisio de ayer, que me dijo que por este brazo perdería unos 5 segundos y por este 7. Entonces, 12 segundos de pérdida con vuestros tiempos, puedo estar ahí. Yo con que me haya sacado 10 segundos estoy feliz. No. O 5, ¿no? Yo creo que si no nos has ganado, No sé. que podría ser. Yo creo que no. No por mi lesión, sino... Excusitas, correcto. Otra cosa que hice en España, que está bien, es que me llevé cosas. Me llevé mucha cosa de abrigo que ya no necesitaba porque no las usé. Y me llevé el asiento de atrás, porque el asiento de la Desert se corta, son 2 trozos. Y como yo nunca llevo a nadie, y me he traído una bolsa de Mosco, que es esta, que ha encajado aquí perfecto. De momento he puesto agua ahí, lo que me ha liberado un poco, pues alguna otra parte. Y nada, y luego estas 2 bolsas de aquí, esta y esta, son provisionales, ya os contaré para qué. Y entonces voy un poco más ligero. Y todo, como veis, muy bonito, porque cambié la batería, las bujías, aunque probablemente estaban bien, y la abrazadera del tubo de escape. Y sin embargo, no he sabido lo que realmente pasó hasta el momento en el que le doy al contacto. Mira, ahora sí. Ahora sí suena la bomba, ¿ves? A veces suena y a veces no. Arranca la bomba de la gasolina y mi flamante batería nueva muere al instante. Mira, estoy sin batería, entonces pongo el arrancador, enciendo. No suena la bomba. Bueno, ya sé lo que pasa.
Después de una larga conversación con Ducati Perú, con Selfo, hemos llegado a la conclusión de lo siguiente. Yo a veces le doy al contacto y no suena la bomba. Y la moto arranca. La moto arranca perfecto. ¿Por qué es? Porque tiene suficiente presión de gasolina, entonces no necesita que la bomba arranque. Cuando pierde esa presión y le das y arranca la bomba, ¡pum!, se funde la batería. Y eso fue lo que pasó en el agua, creo. Y a partir de ahí ha seguido pasando y por eso a veces, ¡pum!, se queda la moto sin batería. Y la vida es muy graciosa y muy repetitiva, porque yo en el año 2015 me quedé tirado en el medio de la nada porque se me jodió el relé de la bomba de gasolina. Qué grande esto de internet, es la hostia, ¿eh? Le mandaba a David de Rollen un vídeo del tiki 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 y me dice que puede ser el relé de la bomba de gasolina y que cree que se puede puentear. Así que ¿vosotros tenéis relés de recambio? Pues yo tampoco.